investigación, ¿no? Hemos visto en forma particular, por ejemplo, los tipos o diseños de investigación. Y ahora vamos a ver las técnicas de recolección de información, que es otra parte del proyecto. ¿Qué técnicas se van a utilizar para recabar toda la información necesaria para dar respuesta a nuestros objetivos de investigación? Primero, hay dos tipos de fuentes de información de las que se obtiene, ¿no? Información, las fuentes primarias están en primer lugar, que son las que elabora o diseña el investigador para recoger toda la información que necesita. Por ejemplo, si diseña un cuestionario para recoger la información, si hace el diseño de una entrevista, el diseño de una guía de observación, para observar aspectos específicos que le interesa conocer, entonces se llama fuente primaria, ¿ya? La que se obtiene de primera mano en el momento de realizar la investigación. Y están las secundarias, que son las historias clínicas, los registros de consulta, los libros a los que recurre el investigador, las investigaciones previas que han realizado otros autores. También el registro civil y censo son fuentes de información secundaria que nos sirven en muchos casos cuando abarcamos temas de población y de salud. ¿Qué información existe? Es necesario preguntarse al momento de realizar el proyecto de investigación. ¿Qué información ya hay disponible en la literatura, en las investigaciones? ¿Qué información necesito para dar respuesta a mis objetivos de investigación? ¿Qué información tengo que buscar? Y ahí hablamos también, como hablábamos de fuentes primarias y fuentes secundarias, hablamos de datos secundarios, que son los que ya están, ya existen, y datos primarios, los que se va a obtener a través del diseño de fuentes primarias, ¿no? Del diseño de un cuestionario, del diseño de una entrevista, de una guía de observación, para recabar estos datos de manera primaria durante una investigación. Eso se llaman datos primarios, los que va a obtener el investigador o grupo de investigadores al realizar ya la ejecución del proyecto de investigación. ¿Qué métodos y técnicas existen? Ya hemos visto que existen dos tipos, ¿no? De cuantitativos y cualitativos. Las cuantitativas nos va a permitir saber cuántas son, cuántas veces, o sea, nos va a permitir obtener datos numéricos sobre distintos aspectos que nos interesa conocer. En cambio, los cualitativos, las técnicas cualitativas me van a permitir entender o explicar por qué, cómo, para qué, ya va a dar este tipo de información. Cuando hablamos de métodos cuantitativos, estos se basan en mediciones que se expresan en números, también se llaman datos duros, porque no van a expresar la cualidad de cada característica del fenómeno que deseamos investigar, ¿no? Por ejemplo, si queremos saber la percepción, los sentimientos, en fin, estos datos cuantitativos no van a reflejar nada de aquello. Por eso los métodos cualitativos dan respuesta a fondo sobre qué opina la gente, cómo perciben el fenómeno, cómo se sienten, qué los motiva
perspectiva, en qué creen. Entonces, los métodos cualitativos van a implicar la comprensión del fenómeno, no la cantidad, no. Para recolectar la información podemos recurrir a diferentes técnicas de acuerdo al problema que vamos a investigar, de acuerdo a la clase de investigación que vamos a realizar, si es un estudio descriptivo, si es un estudio causal, si es un estudio exploratorio, si es un ensayo clínico, un experimentar las técnicas de recolección de información más adecuadas y en función, obviamente, de los objetivos de investigación. Tenemos las historias clínicas, las entrevistas, los cuestionarios, historias de vida, la observación, que es el método que sirve de base a todos los demás. Recordemos que desde la antigüedad, una de las formas de conocer el entorno era a través de la observación. Y es un método base para todos los demás, porque, por ejemplo, si hago una entrevista, también observo, ¿no?, cómo se comportan los gestos, las reacciones de las personas entrevistadas. Si mido un fenómeno, también tengo que observar para ver cuánto mide, cuánto pesa, ¿ya?, o las características de los tejidos que estoy midiendo, pesando. Las historias de vida se utilizan más que todo en psicología, en psiquiatría, ¿no? Porque, por ejemplo, sobre violencia familiar, sobre drogadicción, si hay un estudio, las historias de vida involucran a todos los miembros del entorno familiar y todos los que se relacionan con esta familia y nos permite encontrar respuestas a esa problemática. Cuando aplico un cuestionario, también observo cómo se comporta la gente, cuáles son sus gestos, su reacción al hacerle determinadas preguntas. Entonces, para recolectar información, por ejemplo, o datos secundarios o fuentes, existen fuentes secundarias, datos secundarios que podemos obtener, por ejemplo, de los censos, del registro civil, de registros de consultas, de las historias clínicas de los pacientes. Y estos me van a permitir elaborar la información. Y esta información que obtenga el grupo de investigadores, investigador que realice determinado trabajo de investigación, debe tener integridad, debe carecer de errores, debe ser válido y debe ser fiable. Ya vamos a ver a qué se refiere cada uno de estos aspectos. Cuando hablamos de métodos empíricos para recabar la información, hablamos de los métodos iniciales, ¿no? La observación, que ha sido el primer método, el que sirve de base a todos, la medición, que nos permite cuantificar el fenómeno, y también el experimento, que utiliza muchas veces los dos anteriores, ¿no?, la observación y la medición. ¿Qué características tiene la observación como técnica de recolección de información? Esta observación tiene que ser consciente y orientada a lograr los objetivos, a dar respuesta a nuestros objetivos. Tiene que ser planificada. No voy a ir a observar cualquier cosa, no tengo que saber exactamente qué aspectos voy a observar. Por ejemplo, si yo quiero observar cómo se desarrolla una clase en el primer año de odontología, quiero observar el rol del docente o quiero observar también el rol de los estudiantes. Entonces tengo que planificar qué aspectos del rol del docente me interesa observar, ¿no? O qué aspectos del rol del estudiante en la clase. Voy a observar si es activo, si es participativo, si toma apuntes, si sabe hacer resúmenes, no sé qué aspectos voy a observar de los estudiantes. Y tiene que ser esta observación objetiva. ¿Qué quiere decir, no? Que
el observador tiene que ser una persona capacitada que vaya despojada de etiquetas sobre el docente o sobre el comportamiento de los estudiantes, ¿no? Y tiene que ser en un lugar y tiempo real que facilite esta observación. ¿Quiénes intervienen en la observación? El sujeto que observa es en primer lugar quien observa. El objeto de observación, ¿qué observo? Observo a los estudiantes en este ejemplo que les estoy dando, por ejemplo, si quiero saber cómo se comportan o cómo se desarrollan, cómo se desenvuelven los estudiantes en las clases. ¿Ya? Puedo utilizar la puntualidad, si están atentos a la clase, si participan, si se colaboran entre ellos para hacer un trabajo, esos aspectos, ¿no? ¿Qué medios de observación también puedo utilizar? Por ejemplo, puede ser una observación donde no están cámaras, entonces si estudiantes, entonces esos son los medios de observación, ¿no? ¿Y qué condiciones? La observación es importante que se desarrollen unas ciencias, depende de qué observo, ¿no? Si observo una clase o si observo un tejido, también se tienen que crear o ciertos aspectos, condiciones de temperatura adecuadas, entonces todo eso se las recrea. La recrea el investigador, estas condiciones importantes, como las tenemos que crear condiciones adecuadas. Doctorita, ¿Qué rol pueden haber en la doctorita, perdón. Los pueden ser de los tipos, pueden depender de cómo observar. Doctorita, mil disculpas, doctorita, no logramos entenderla muy bien, se la va cortando la señal. Sí, doctorita, mis compañeros y yo no podemos escuchar, tiene la señal un poco intercortada. Cuando estaba explicando la observación, doctora. Ha salido de la clase la doctora. Jóvenes, se escucha lo que les estoy hablando. Se escucha entrecortado, doctorita. Y a veces muy intercortado y a veces se lee como en pausa. Por favor, avísenme. Doctora, se le escucha muy entrecortado, no se le escucha bien. Doctora. Por favor, cuando ahorita se escucha bien, por favor, doctorita, ¿cómo está entrecortado? está entrecortado todavía, doctorita. Se empeoró, doctora. Por favor, avísenme ya. Sí. Sí. Ya. Ahora, chicos, ¿escucha bien o no? Sí, el doctor entrecortado. Sí, igual, escucha intercortado, doctora. Ir a otro lugar, sí,
Doctora, se le escucha entrecortado. Y mucho peor que desde hace rato. Sí, sí. Creo que la doctora se ha ido, ¿no? No. Se ha ido. Salió, Sí, dijo por que favor. iba a buscar otro lugar para tener mejor conexión. Ay, ya. Ay, no, me están haciendo la vida. Joven, ¿me crees su sándwich triple? Sí, joven, gracias. Ay, Ay, el micrófono. Dejen de comer, che. ¿Qué ha dicho? Yo me dio hombre. No, es que eso ahorita es de hambre, pues. Mil disculpas. Venga, a dormir mejor. Hay que estudiar. Hierbas. Para mañana no juegan. Sí, en la mañana. Recuperatorio. Para lo de ¿Listo, la anatomía. doctora ya está entrando? Jóvenes, buenas tardes. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, doctora. Sí, Ahora sí, sí, doctora. Claro, ya vamos a recapitular un poquito lo que estábamos viendo anteriormente. ¿Ya? Bueno, doctorita, si se entrecorta de nuevo, le avisamos. ¿Sí? Bueno, vamos a volver desde lo que son los métodos empíricos para recolectar la información. Ya tenemos tres, son la observación, la medición y el experimento. Vamos a empezar por la observación. La observación tiene que tener algunas características cuando se trata de investigación. Tiene que ser consciente y orientada a obtener respuesta a los objetivos de investigación. Debe estar previamente planificada y debe ser objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando yo voy a ir a observar, por ejemplo, una clase para ver el rol de los estudiantes de odontología de primer año, por ejemplo, entonces tengo que elaborar una guía de observación. ¿Qué quiere decir? Voy a elaborar esa guía donde especifique qué aspectos puntualmente voy a observar en los estudiantes. Si llegan puntuales a clases, si participan en clases, si toman apuntes, si se colaboran entre ellos para hacer los trabajos. Bueno, todos esos aspectos o más aún puedo observar, ¿no? Y entonces tiene que estar ya planificado previamente qué aspectos voy a observar. La observación requiere de qué? Del sujeto, de lo que observa, el observador, el investigador que está capacitado, ¿no? De un objeto de observación que pueden ser una población, en este caso serían los estudiantes, puede ser un tejido, un objeto. ¿Qué medios se utilizan para observar? ¿Ya? ¿En qué condiciones se desarrolla esta técnica de observación? Por ejemplo, si voy a observar una clase, no debe existir seguramente ruido o interrupciones, o si voy a observar un objeto, un tejido, seguramente voy a requerir de condiciones especiales, tal vez de temperatura, de iluminación, para observar al objeto en sus dimensiones reales. Entonces, en este caso, es lo que ocurre en un experimento, en un ensayo clínico. Por ejemplo, el investigador va a crear esas condiciones adecuadas de observación de determinados tejidos u objetos. ¿Qué errores pueden haber cuando se realiza la técnica de observación? Estos errores pueden ser dependientes del observador. El nivel educacional, la capacitación en esta técnica de recolección de información, la fatiga del investigador, si es alguien que ha estado observando el fenómeno por muchas horas, seguramente va a haber una distorsión en los resultados de lo que observa, porque el cansancio va a hacer que no observe los aspectos que tiene que observar. Y
puede haber limitaciones físicas. ¿Qué otros errores de observación pueden haber? Existen errores que dependen de las condiciones en las que se observa, del ambiente, como les señalaba Rubí, y otros aspectos más, ¿no? Las características socioeconómicas, los recursos materiales, humanos, de los que se dispone para realizar esta observación. Ahora, ¿qué errores existen para esta técnica dependientes del medio en el que se observa? Por ejemplo, si voy a medir, voy a pesar, la precisión de estos instrumentos de medición, de pesaje, es importante, ¿no?, que estén calibrados en este caso. Eso va a hacer que esta técnica sea válida o los datos obtenidos sean válidos y confiables o no lo sean. ¿Qué tan sensibles y específicos son para lo que la tarea que se está realizando, estos instrumentos que se están utilizando? Si se están utilizando reactivos, por ejemplo, la calidad de los mismos va a tener que ver con los resultados también de lo que estamos observando, ¿no? Entonces, todos estos aspectos, cuando se realiza investigación, hay que tener en cuenta para lograr los resultados que se esperan y que los resultados obtenidos sean realmente resultados válidos científicamente y comprobables. Dependientes del objeto que se investiga, también las características de quien observa. ¿Qué formas de observación existen? Puede haber una observación simple, donde va una persona a observar sin ninguna guía y sabe que tiene que observar algunas situaciones o características. Sistemática, que es cuando se observa el fenómeno repetidas veces. Por ejemplo, si voy a observar una clase de los estudiantes de primer año de odontología para saber el rol que cumplen o desempeñan en la clase los estudiantes, entonces voy a ir, por ejemplo, a una clase a inicio de mes, a otra a fin de mes, otra el mes siguiente, voy a observar el fenómeno repetidas veces, ¿ya? Y la observación participante, por ejemplo, es donde el investigador está presente en la observación, ¿ya? Observando el fenómeno. No participante se llama cuando se instalan cámaras, por ejemplo, para observar una clase, y también puede ser la observación abierta o encubierta. Abierta es cuando los estudiantes saben de que hay alguien que los está observando. Encubierta es cuando el observador va y nadie nota su presencia porque se presenta como un estudiante más en la clase. La medición, por ejemplo, es la que nos va a aportar información numérica sobre la propiedad o cualidades del objeto que se está investigando. Nos aporta que conceptos cuantitativos, valores numéricos de estos objetos, ¿no? Peso, talla, todas esas características, ¿no? ¿Qué factores hay que considerar cuando se realiza la medición de un fenómeno? El objeto que se mide, qué propiedades tiene el objeto que se mide, qué instrumentos, ¿no? Si es un instrumento de calidad, donde no haya margen de error, el sujeto que realiza la medición, si es una persona capacitada en realizar este tipo de medición, y las condiciones también en las que se realiza la medición, si hay la iluminación adecuada. En el caso de los experimentos, son mucho más complejos, pero más efectivos. Se crean las condiciones que se necesitan para observar o para recrear el fenómeno que se desea investigar. Se modifican las condiciones que ya existen. Se actúa sobre el objeto, las condiciones que lo rodean.
¿Cuáles son los objetivos del experimento? Es detectar una nueva propiedad del objeto, esclarecer relaciones, verificar hipótesis. ¿Qué ventajas tiene el experimento? Que se aísle el fenómeno estudiado en condiciones de temperatura, de iluminación adecuadas que hagan más fácil su reproducción o su estudio, su comprensión. Reproducir el fenómeno en condiciones fijas y controladas por el investigador. Esas son características únicas del experimento. Y modificación planificada de las condiciones. Yo necesito observar un tejido en condiciones adecuadas de iluminación, temperatura, entonces como investigadora voy a recrear esas condiciones para obtener los resultados que necesito. ¿Qué características tienen las técnicas de recolección de información? Son instrumentos que nos van a coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos de investigación. ¿Cuáles son los objetivos de estas técnicas? Ordenar las etapas de investigación, van a aportarnos instrumentos para manejar la información, van a permitirnos llevar un control adecuado de los datos y van a orientarnos en la obtención de la información que requerimos para dar respuesta a nuestros objetivos. La entrevista es una técnica de recolección de información con un propósito definido, es una conversación con un propósito, ¿no? Existe una relación directa entre entrevistador y entrevistado. Hay diferentes tipos de entrevista, de acuerdo al grado de estructuración que tenga esta técnica, ¿no? Puede ser estructurada, no estructurada o semiestructurada. Estructurada es aquella donde elaboro una guía de entrevista, ¿no? Elaboro una guía donde están específicamente anotados y detallados sobre qué aspectos voy a preguntar en forma específica. No estructurada es cuando yo tengo conocimiento amplio del tema sobre el que voy a entrevistar, pero no me hago una guía de entrevista, ¿no? Y semiestructurada es donde solamente anoto los aspectos más importantes que deseo preguntar, pero también hago preguntas abiertas que me proporcionen mayor cantidad de información en cuanto a que le permitan al entrevistado hablar o desarrollar ampliamente el tema sobre el que estoy investigando. ¿Qué tipos de entrevista existen? De acuerdo al modo en que se las realiza, pueden ser normales o tensionadas. Normales son aquellas que se realizan en un ambiente relajado, cordial, y las tensionadas son las que se utilizan sobre todo para obtener información en casos de violencia, por ejemplo, familiar, en esos temas, no relacionados con la odontología, violencia familiar, pueden ser violaciones, crímenes y ese tipo de casos. ¿Qué objetivos tiene la entrevista? Tiene el objetivo de obtener información sobre el objeto de estudio, obviamente, describir objetivamente situaciones particulares y específicas del fenómeno, interpretar los hallazgos y plantear soluciones. ¿Cómo se planea una entrevista? Como les mencionaba, primero se elabora una guía para la entrevista con los aspectos sobre los cuales se va a realizar las preguntas. Se definen los objetivos de esta entrevista. ¿Qué tipo de información voy a obtener de la entrevista? Preguntando
sobre determinados tópicos del tema. Hay que determinar qué recursos humanos va a requerir esta entrevista, el tiempo y el presupuesto, y ese personal tiene que estar capacitado. Cuando termine tu clase, no vas a dejar la compu en el estudio que estoy grabando. Ahora hay que planear también citas con los entrevistados, mostrando respeto por su tiempo. O sea, hay características muy singulares de cada técnica de recolección de información en cuanto a la capacitación, la forma de aplicación, las condiciones en las que se aplica. La ejecución de la entrevista. Se debe propiciar un ambiente positivo, portar vestimenta adecuada, ya para no influenciar las respuestas de los entrevistados. De acuerdo a la edad, debe ser también la entrevista, las preguntas, de acuerdo al grado de conocimiento de las personas a las que se entrevistan, deben estar realizadas las preguntas. Se debe presentar el entrevistador y explicar los objetivos de la misma. Debe mostrar interés y saber escuchar. Tratar de no desviarse del tema principal. Actuar con naturalidad, tomarse el tiempo necesario, hacer preguntas sin una respuesta implícita, usar un tono de voz modulado, no extraer información fuera de la voluntad del entrevistado, no apabullar con preguntas. Son muchos requisitos que tiene una entrevista para ser bien desarrollada. Entonces, si la persona que realiza la entrevista o el entrevistador tiene que ser una persona capacitada en esta técnica de recolección de información. No cualquiera puede realizar una entrevista. Tiene que ser una persona preparada previamente y que conozca el tema ampliamente y también, bueno, en el caso de ser estructurada, que elabore puntualmente las preguntas en forma precisa que van a dar respuesta a esos objetivos planteados. El control de la entrevista. Se debe verificar si todas las preguntas han tenido respuesta. Hay que detectar contradicciones, detectar errores y omisiones, evitar desviaciones del tema y oportunidades de distraer la atención. Por eso también deben haber condiciones en las que se realiza una entrevista. No deben existir ruidos ni interferencias. Y eso sería todo por hoy día, chicos, porque la próxima clase vamos a hablar de una de las técnicas, específicamente del cuestionario, que es una de las técnicas de recolección de información, sobre todo cuando se realizan estudios descriptivos. Recuerden que en este año vamos a ver estadística descriptiva, que es la estadística que se utiliza cuando se realizan estudios descriptivos. Entonces, la próxima clase, el día lunes, vamos a continuar con lo que son los cuestionarios como técnica de recolección de información. Yo también les voy a ir pasando estos temas conforme vayamos avanzando y a fin de mes daríamos la última evaluación. También el próximo miércoles yo voy a asignar los grupos por orden de lista para que puedan ir elaborando su trabajo del semestre, ese que vale el 25% y que van a hacerlo grupalmente. Los voy a ir orientando para que ustedes puedan desarrollarlo de forma adecuada. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, inquietud, por favor? Doctora, entonces el siguiente tema sería el cuestionario. ¿Puede hablar más fuerte, por favor? Es que aquí hay mucho ruido, ¿no? Decía que el próximo tema, el segundo tema que llevaríamos para el tercer examen sería el cuestionario. Sí. Gracias. Sí. Y terminando, doctor, ese tema, ya vamos a entrar con los proyectos, que es lo que está indicando que nos va a asignar a grupos. Sí, no van a hacer un proyecto, como os he dicho, sino van a hacer
Bueno, van a realizar el análisis de un trabajo ya, de una investigación ya realizada, pero eso les voy a explicar ya el próximo miércoles cómo más o menos van a empezar a hacer ese trabajo. Lo van a hacer en forma grupal, yo voy a asignar grupos de acuerdo al orden de lista y ustedes van a trabajar también por esta vía, porque no se van a poder reunir seguramente en forma presencial ustedes para hacer el trabajo, sino que se asignarán dentro del grupo ciertas tareas a cada uno o lo harán así también vía Zoom y en diferentes reuniones que puedan ustedes programar. ¿Ya? Entonces la próxima clase continuamos con el cuestionario y el día miércoles ya les voy a empezar a dar las primeras